¿Te ha pasado que llegas a fin de mes y no sabes en dónde se fue tu dinero? Bueno, hoy te voy a explicar la regla del 50-30-20, la cual te va a permitir administrar tu dinero de manera eficiente para que todos los meses llegues hasta fin de mes y te alcance para todas tus cosas. Bueno, este problema, en este caso de que no llegues a fin de mes, radica de que no estás llevando un control de gastos. Si llevar un control de gastos, la verdad es que es un poco tedioso, ¿sí? Igual, pero es importante. Pero no te preocupes, vamos a ver esta regla sencillísima para que puedas administrar tu dinero. Bueno, la regla del 50-30-20 es muy sencilla. No obstante, yo te voy a dar ejemplos, tanto para si eres una persona, eres un empleado que trabaja, llega a su sueldo y a fin de mes tiene sus ingresos, o si eres un emprendedor y tienes ingresos variables. Para cualquiera de las situaciones, la regla es la misma. No obstante, la forma de aplicarla puede variar un poco. Así que vamos a ver. Primero que nada, la regla del 50-30-20 implica que dividas tu dinero 50, 30 y 20. Comencemos con el primero, 50. El 50 hace alusión a que tu dinero debes dividirlo el 50%. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tú ganas 1000, ¿sí? Ganas 1000, entonces el 50% sería 500 soles. Bueno, entonces, con este 50% tú vas a utilizarlo para gastar todos tus gastos indispensables. ¿Qué quiere decir gastos indispensables? Es decir, que sí o sí los tienes que pagar, pues si no, no sobrevives. ¿Y qué incluye? Por ejemplo, digamos que tienes un departamento, una casa que estás pagando, agua, luz, gas, es decir, los servicios básicos, tu comida, de repente transporte, es decir, son todos esos gastos que si tú los quitas, pues no subsistes, ¿no? En este caso, te molesta en tu vida, no te permite seguir con tu vida de una manera tranquila. Son esos gastos indispensables, esos los que dices sí o sí, todos los meses tengo que pagarlo. Entonces, la regla del 50-30-20 dice, de todo tu sueldo o todos tus ingresos, el 50% se van a destinar para que cubras todos estos gastos. No te preocupes si en este momento tú me dices, no hay forma, con el 50% de mi dinero no me va a alcanzar para pagar todo. No te preocupes, más adelante te voy a dar una solución, una explicación, y es más, te voy a mostrar cómo yo mismo divido mi dinero y no necesariamente con el 50-30-20, pero te cuento el 50-30-20 porque es la regla más sencilla de aplicarlo. Pero no te preocupes, luego adecuamos este ejemplo a tu realidad. Ahora continuando, tenemos el 30. ¿Qué es el 30? El 30% se van a ir a tus compras, es decir, a tus gastos banales, a tus gastos mundanos. Es decir, por ejemplo, esa salidita que tuviste, que te fuiste a comer al cine, que te compraste ropita, no sé, tu celular que estás pagando 200 soles porque quieres el plan super wow ultra mágico. En este caso, cualquier gasto banal, digamos, que puedes prescindir. Entonces, aquí es muy importante para diferenciar de las dos categorías, la del 50 y la del 30. Bien, en la del 50 son gastos indispensables, es decir, son gastos que sí o sí tienes que pagar. Y en la segunda opción son gastos, llamémoslo dispensables, o gastos que puedes prescindir de ellos. Tienes que diferenciar entre una necesidad y en este caso un gusto, un capricho que te quieras dar. ¿Y cómo lo haces? Es muy sencillo. Pregúntate, si yo quito este servicio, es decir, no pago este servicio o no me compro este producto, ¿puedo seguir viviendo? ¿Puede seguir mi vida? Si la respuesta es sí, ese gasto es un gasto innecesario, es un gasto banal que va en la categoría, en este caso, del 30%. Pregúntate si el gasto, por ejemplo, estoy pagando cable o estoy pagando Netflix, Spotify, en fin. Si yo lo quito, ¿puedo seguir con mi vida? Pues sí, la respuesta es sí. Entonces es un gasto banal que va en el 30%. Y finalmente vamos a ver la del 20%. ¿Qué quiere decir la del 20%? Bueno, la del 20% se va a dividir a tus ahorros. Bien, ahorros barra inversiones. La idea es que con estos ahorros pues te generes una cultura de guardar dinero y posteriormente pues los inviertas, ¿no? Que constantemente tu dinero vaya ganando valor con el tiempo. Una forma sencillísima de hacer esto, por ejemplo, sería que este 20% lo pongas en una cuenta de ahorros que te esté pagando simplemente por tener guardado tu dinero. No te preocupes, aquí abajo yo en la descripción te voy a dejar un videito más o menos actualizado para que veas en este caso algunas opciones de cuentas de ahorro. Entonces, ahí tienes 50, 30, 20, pero ahora vamos con los ejemplos. Si eres una persona, un trabajador, pues ya es muy sencillo, ¿no? Te pagan tu sueldo, 50, 30, 20, lo divides y ya está. Ahora, ¿qué pasa si eres un emprendedor? Bueno, en este caso tú no tienes un sueldo, entonces lo ideal sería que cada vez que tú tienes un ingreso, ese ingreso lo dividas en 50, 30, 20.
Pero muy bien, ahora sí, vamos a la realidad. De repente me estás diciendo, pero no, no hay forma, no me alcanza con el 50%. Mis gastos requieren casi el 100%, en este caso, pues de mi dinero, de mis ingresos. No te preocupes. Yo te voy a mostrar un ejemplo de cómo yo lo adapté o cómo lo adecué a mis necesidades y cómo lo trabajo. Aquí te muestro una plantilla que yo creé y utilizo para distribuir mis dinero, además de otras plantillas que yo utilizo. Por cierto, si te interesaría acceder a estas plantillas o un club financiero donde te ayuden a organizar tu dinero, tus finanzas, todo lo necesario para que mejores económicamente tu vida, pues puedes ir a matsquispe.com para que veas el club financiero ahí bravazo, ahí donde crecemos en comunidad. Así que ahí tienes el link. Volviendo a la plantilla que te estoy comentando, esta es la plantilla que yo utilizo. Mira, yo no utilizo la regla del 50-30-20. No obstante, ¿qué es lo que hice? Mira, yo lo dividí en 50, bueno, estas opciones que de momento están en 0. Mira, 23, 14, 13. Entonces, para que no te compliques, mira, yo te diría, adecúalo a tus necesidades. Por ejemplo, digamos que de tu sueldo, pues no te alcanza. Entonces, en este caso, 90% va para mis gastos fijos. Perfecto. 5% o, por ejemplo, 7% se van para mis ahorros. Y el 3% que me queda, en este caso, digamos, son para mis gastos. Así podrías dividirlo. Es decir, adecúa los porcentajes a tu realidad. No obstante, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, yo en este caso tengo esta plantilla que la voy modificando acorde al mes. A veces tengo más solvencia, a veces no. Pero al menos yo funciono de esta manera mucho mejor. Acá tengo uno del 50%, en este caso, que le puse empresa, pero bueno, es básicamente los gastos fijos, ¿no? Que gasto en la casa, que gasto, pues, por ejemplo, para comprar cosas, para mis negocios, en este caso, gastos de comidas y gastos, en este caso, que mi negocio requiere, en este caso. Ahí yo lo manejo todo. Luego de esto tenía estas dos categorías que de momento no las estoy utilizando aquí, pero yo divido de otras formas esto, ¿no? En este caso había puesto un gastos max, pero bueno, vi que me funciona a mí gastos, compras que yo me quiera hacerlo, meterlo simplemente en este saco. Entonces aquí también va. Y lo de las inversiones preferí verlo en montos que yo voy dividiendo. Cuando yo divido mi dinero, siempre lo divido entre la empresa y estos tres que son infalibles para mí, que son ahorros, salud y casa. Casa es, en este caso, pues para pagar todo lo de la casa respecto al alquiler, respecto a los servicios. Todo esto se paga con este monto, simplemente con el 13% de mis ingresos. A salud, pues yo no tengo un seguro de salud. De momento no lo veo necesario. Yo prefiero separar mi dinero para salud y cuando lo necesite, tomo el dinero de esta cuenta únicamente destinada para salud, nada para otra cosa. Y finalmente tengo ahorros. Y estos ahorros yo los utilizo en este caso para pensarías de negocio, por ejemplo, de aquí de ahorros mismos, yo suelo sacar una parte para inversiones, ¿no? Entonces ya depende de cómo te organices, ¿no? Vi que no me funcionaba eso de sacarle un porcentaje, así que preferí dentro de ahorros simplemente mover, en este caso, un porcentaje o más o menos acorde a los montos que yo veo o yo crea conveniente, lo divido para inversiones. Entonces, cuando me ingresa dinero, yo lo que hago es simplemente pongo acá, ¿no? Por ejemplo, me ingresaron, no sé, 500 soles. Perfecto, pongo 500 y listo, perfecto, lo divido. Ahora, ¿cómo lo divido? Bueno, te explico, es muy sencillo. Por ejemplo, yo trabajo con muchos bancos. Tengo, por ejemplo, trabajo con el Interbank, con el BBVA, con el BCP y actualmente estoy trabajando también con el Scotiabank. Entonces, yo tengo diferentes cuentas. Entonces, hay cuentas que tengo, por ejemplo, tengo uno de los bancos, lo utilizo solo para inversiones. Muevo dinero a esa cuenta solo para inversiones y ya no la toco, por ejemplo. Luego tengo otro banco, que es el que utilizo para hacer mis gastos más comunes, en este caso dejo ahí dinero. Por ejemplo, el Interbank lo utilizo mucho porque tiene las alcancías, entonces utilizo mucho de las alcancías virtuales para guardar. Y no solo con eso, sino también, por ejemplo, fuera de esta fórmula, yo utilizo otras estrategias que son de ahorro para forzarme siempre a ahorrar cada vez más. Pero bueno, eso ya es tema de otro video. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo una cuenta aquí con las alcancías donde estoy guardando dinero. También parte de mi dinero lo mando, por ejemplo, a Guarda, el aplicativo del SP. Luego, por ejemplo, para salud tengo otra cuenta. En fin, tengo diferentes cuentas en diferentes bancos y cada una está adecuada para ciertas necesidades. Así es al menos como yo lo divido y así es como te diría que lo dividas. Ya que si tú divides tu dinero, pero todo lo tienes en tu misma cuenta, pues
va a ser más probable que te gastes ese dinero. Ahora, si quieres mejorar mucho más tu control financiero, por aquí te estoy dejando un video donde te enseño cómo puedes controlar todos tus gastos para que sepas hasta el milímetro en dónde se está yendo tu dinero.